Sean bienvenidos al curso Ventilación Mecánica para no intensivistas, desarrollado por el Instituto Nacional de Salud en colaboración con especialistas en el área. El Ministerio de Salud ha preparado este curso para afrontar la pandemia por COVID-19 con el objetivo de dotar al recurso humano de las habilidades necesarias para manejar un respirador artificial bajo la tutela de un médico intensivista. El doctor Cristian Romero, médico especialista en medicina interna y medicina crítica, coordinador del Centro Nacional de Simulación del Instituto Nacional de Salud, desarrollará con ustedes la primera unidad con la segunda parte de la ponencia, Fisiología Respiratoria y Mecánica Pulmonar. Asimismo, desarrollará la ponencia Insuficiencia Respiratoria Aguda. Comenzamos. Tengan todos buenos días. Continuamos con la segunda parte de fisiología respiratoria y luego con la ponencia de falla respiratoria aguda. Para comenzar, con esta segunda parte, vamos a mencionar que el estudio de la función pulmonar se realiza mediante un respirómetro en el cual el examinador coloca en el sujeto de examinación mediante esta boquilla en contacto esta máquina con los pulmones del paciente. Entonces el paciente comienza a inspirar y a expirar inicialmente de forma tranquila y después a inspirar lo más que pueda hacerlo y a sacar el aire lo más que pueda hacerlo. Esto nos da una imagen con unos trazos en los cuales ustedes ven acá una línea azul que me está representando las inspiraciones normales y luego unas líneas que se van hasta un valor máximo y un valor mínimo. Esto es lo que puede medir la máquina. ¿Qué volumen nos da esto? El volumen primero que nos da pues, es el volumen de respiración de la persona haciéndolo de forma tranquila. Este volumen se llama volumen tidal o volumen corriente, que más o menos en una persona de 70 kilos, 1.7 metros de altura, este volumen es cercano a los 500 ml. El volumen se estima según talla y según peso y el peso corporal pronosticado, se estima y esto se convierte en una dosis en el caso de la respiración. En clases posteriores ustedes van a aprender a cómo estimar el volumen tidal según el tipo de enfermedad y para el caso de este respiratorio, cuánto es apropiado a colocar de volumen tidal. Entonces, el volumen movido en una respiración tranquila son más o menos 500 ml y se llama volumen tidal y corriente. Si yo he llegado al final de la expiración tranquila y yo siguiera sacando aire lo más que yo pueda, este volumen se va a llamar volumen de reserva expiratoria. ¿Sí? Si yo he finalizado de inspirar, me encuentro aquí, ¿sí? Y después sigo inspirando lo más que yo pueda inspirar, ¿sí? Introducir aire lo más que yo pueda hacerlo, hasta llegar a la máxima capacidad en la cual yo puedo introducir aire en mis pulmones. Este volumen, desde el final de la inspiración hasta lo más que yo puedo inspirar, se llama volumen de reserva inspiratoria. Esos tres volúmenes que están acá, yo los puedo medir con el respirómetro. Hay un cuarto volumen en el pulmón que está abajo de esta línea, que no está mostrado en esta gráfica, que no se muestra acá porque no se puede medir con el respirómetro. Hacen falta otros estudios para poderlo medir, para el caso, un estudio que se llama petismografía, en el cual yo puedo medir el cuarto volumen pulmonar. Los cuatro volúmenes son el volumen tidal, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, que es el que queda en los pulmones, que yo no lo puedo sacar. Por más fuerza que haga, no puedo hacerlo. Y ese volumen me permite dejar a los alvéolos con un poco de aire para evitar el colapso. Estos volúmenes, si yo los combino, yo los comienzo a sumar,
me van dando capacidades. Entonces, una capacidad es la suma de dos o más volúmenes. Para el caso, la que se muestra acá es primero la capacidad vital, que es la suma del volumen de reserva inspiratoria, el volumen tidal y el volumen de reserva expiratorio. Esta capacidad vital me dice cuánto aire soy yo capaz de mover de forma voluntaria. ¿Sí? Es mi capacidad de vida o mi capacidad pulmonar en sí. Otra capacidad que se muestra acá es la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen de reserva inspiratoria y el volumen tidal. De estos, ¿cuál es de las más importantes? Esta es la capacidad vital, porque esto me dice función pulmonar. Y hay máquinas para medirlas, en las cuales, por ejemplo, las personas que están estudiando de función la respiración, como un paciente que no puede respirar, por ejemplo, un Guillain-Barré, se puede estimar clínicamente o se puede medir con un respirómetro de Wright. Ahora bien, si yo coloco en esta persona de 70 kilos los volúmenes, vimos que el volumen tidal son más o menos 0.5 litros, 500 ml. El volumen de reserva inspiratoria son más o menos 2.5. El volumen de reserva expiratoria son más o menos 1.5. Y el volumen residual, que es eso que le queda a los pulmones que yo no puedo mover, es 1.5. Acá hay marcados con flechas fenómenos importantes. Por ejemplo, en esta flecha de arriba es la máxima inspiración que puede un sujeto realizar. Acá es el volumen de reposo en esta capacidad residual funcional, que es la suma del volumen de reserva expiratorio y volumen residual. En esta línea marcada con rojo es la línea en la cual las presiones están equilibradas. Al final de la expiración normal, la presión pulmonar y la presión torácica están equilibradas y los movimientos que ocurren acá requieren un poco de energía, tanto para inspirar, acá regresa a este punto de equilibrio, como para expirar. Necesito fuerza para sacar aire abajo de este punto. Este punto acá marca la máxima expiración, o sea, lo más que yo puedo sacar de aire, y estos tres, el volumen tidal, volumen de reserva inspiratoria y expiratoria, me dan el volumen que yo puedo mover o capacidad vital, que si lo sumo, 1.5 más 0.5 son 2, más 2.5, 4.5 litros en una persona de 70 kilos de peso corporal. Para esto hay tablas, o sea, no es como aprender a hacerlo, pero es saber que la capacidad vital me dice cuál es mi funcionamiento pulmonar. Y esta última flecha es cuando no hay aire en los pulmones. Es importante recalcar que cuando nos encontramos en este punto, si yo he dejado de respirar, estos volúmenes de aquí abajo son volúmenes reales, están en el pulmón. Y estos volúmenes de aquí arriba son volúmenes probables o posibles, aún no están en el pulmón, a menos que yo inspire. O sea, este es como mi reserva, ¿sí? Lo que yo puedo movilizar y es lo que me permite mi pulmón movilizar. Otro, yo les comentaba, volúmenes son cuatro: reserva respiratoria, tidal y residual. Tenemos cuatro volúmenes. Y asimismo son cuatro capacidades: la capacidad inspiratoria, la capacidad residual funcional, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total, que es la suma de todos los volúmenes pulmonares, que anda rondando los 6 litros. Este capacidad residual funcional, que acá tiene 3 litros, se modifica si yo estoy de pie, sentado, o en grados, inclinación en grados. Para el caso una persona acostada completamente en una cama, puede bajar tanto como de 3 a 2 litros. Y eso explica por qué a los pacientes en UCI se les coloca respaldo para impedir que esta capacidad disminuya y que el pulmón no se vaya colapsando cuando hay enfermedades. Otro concepto importante es la distribución de la ventilación alveolar.
Se hicieron estudios en los cuales a un sujeto de examinación se le cerró la nariz y luego comenzó a respirar oxígeno marcado con xenón, un gas radioactivo. Eh, este gas entraba y después colocaron sensores de radioactividad en tercios superior, medio e inferior. Y estos comenzaron a ver que por unidad de volumen, la ventilación es mayor en las partes inferiores. Ahí lo vemos acá, partes inferiores es mayor que en las partes superiores, que es menor. ¿Sí? Es decir, que la cantidad de aire que entra y sale, es decir, lo que está ventilándose, es mayor en las partes inferiores que en las partes superiores. ¿Qué es lo que explica esto? Esto es explicado por la distribución de la ventilación dada por la distensión alveolar diferencial. ¿Qué hace que el alveolo se distienda? El alveolo se distiende, como vimos en las sesiones previas, por la interdependencia, que es la presión dada a la pleura transmitida a todos los alveolos de la criatura pulmonar. Ahora, esta presión no es uniforme. Si ponemos como ejemplo el ápice y la base pulmonar, en el ápice el pulmón está cayendo. Entonces el peso pulmonar está alando a la pleura visceral que está unida al ápice. Este peso pulmonar es una presión importante que hace que la presión pleural sea tan negativa como menos 8.5 centímetros de agua. Y esta presión negativa es la que tiene distendidos a estos alveolos que están en las partes superiores del pulmón. De forma tal que estos alveolos, en esta curva de extensión alveolar, se encuentran ya a media capacidad de distenderse. Es como un resorte. Yo tengo el resorte completamente cerrado, que serían los alveolos acá abajo, y lo comienzo a distender, se distiende con más facilidad que si yo lo tengo distendido. La fuerza a aplicar para distender a ese resorte que ya está estirado es mayor que la fuerza que va a aplicar a uno que está completamente en reposo. Entonces los alveolos acá se encuentran ya a medio camino de distensión. En ese sentido, cambios de, de presión que los distiende cuando el pulmón acá se aumenta su volumen, o sea, cuando los músculos se contraen, las costillas ascienden y el volumen pulmonar aumenta. Esta presión negativa se hace más negativa y el alveolo es alado hacia afuera para distenderse, pero no se distiende tanto porque ya está estirado. Lo contrario ocurre acá. Digamos que en promedio era 5 la presión, menos 5 la presión pleural. Acá, el alveolo le está cayendo todo el peso pulmonar. Entonces, este alveolo tiene una presión pleural no tan negativa. Sí negativa, pero no tanto, menos 1.5. Esto hace que esta presión tenga a este alveolo no tan distendido. Este alveolo se encuentra en su máxima capacidad de distensión, de forma tal que al aumentar el volumen torácico dado por la contracción de los músculos intercostales, el tórax aumenta de volumen, cambios de presión dan acá mayores cambios de volumen. O sea, estos alveolos tienen una compliance mayor que estos alveolos. Esto hace que la ventilación sea diferenciada. Si estos alveolos están cambiando más de volumen, estos alveolos están moviendo más volumen. Estos alveolos están más ventilados. Si estos alveolos cambian poco su volumen porque ya están distendidos, estos alveolos mueven menos volúmenes dentro de sí, hacia adentro y hacia afuera, y por lo tanto son menos ventilados. Esto da la explicación de las conocidas zonas de West, que la ventilación es diferenciada gracias a esta explicación en la cual el peso de los pulmones actúa para que los alveolos se distiendan más
si están en las partes inferiores. Y acá yo los distiendo si están en las partes superiores. Aquí se abren un poquito más y por lo tanto pueden ventilar menos. Esto es importante en distrés y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, esto me da un pulmón, que tenemos que representar el pulmón derecho, en el cual los alvéolos inferiores, en el caso de la ventilación, tienen una presión pleural menos negativa, tienen unos alvéolos que son más pequeños y con más una compliance mayor, o sea, tienen mayor capacidad de cambio de volumen por cambio de presión y por lo tanto son más ventilados. ¿Sí? En las partes inferiores. En las partes superiores, la presión pleural es más negativa, los alvéolos están más distendidos y menos con una menos compliance, o sea, más distendidos y menos distensibles. Ya estirados no los puedo estirar más, por lo tanto están menos ventilados. En el caso de la perfusión, así como los alvéolos se someten a presiones que hacen que aumenten o bajen su tamaño, también los vasos que están apilados entre los alvéolos sufren esas mismas presiones. O sea, aquí la presión que ejerce en la vasculatura, acá los vasos están más abiertos. Si los alvéolos están cerrados, los vasos se abren, como están en las paredes, está pisándolas completamente un vaso sobre otro. Si el alvéolo se cierra, los vasos se abren de forma compensatoria, de manera tal que acá los vasos están más abiertos. La resistencia, si los vasos se han abierto, vimos que la resistencia varía conforme al diámetro de la vasculatura, la resistencia está muy disminuida y el flujo está muy aumentado. De forma tal que acá existe un mayor flujo vascular y todo lo contrario es cierto. Acá los alvéolos están distendidos. Al distenderse, como los vasos están en las paredes, los vasos están más colapsados, el flujo es menor por una resistencia y esto explica por qué el flujo es menor en las partes superiores. De forma tal que si yo veo ventilación, pongo las vejas acá, veo que la ventilación acá es menor, acá va aumentando en el tercio medio y en el inferior la ventilación ha aumentado. Pero si yo lo comparo con perfusión, la perfusión acá es más pequeña, acá es casi equiparable entre su perfusión y acá la perfusión es mucho mayor. Es importante hacer notar que si yo saco la relación B sobre P o B sobre Q, ventilación-perfusión, acá la relación es mayor que 1, porque ventilación es mayor que perfusión. Acá la relación es igual a 1, porque ventilación equipara a perfusión. Y acá la relación es menor que 1, porque ventilación es menor que perfusión. Sin embargo, si yo observo la ventilación, veo que va aumentando conforme voy bajando, y la ventilación acá, a pesar de que la relación BQ es menor, la ventilación acá es mayor comparada con el ápex. ¿Sí? A veces es un error común pensar que como la relación BQ acá es mayor, que estos están más ventilados. Eso no es cierto. Están más ventilados las partes inferiores. La relación BQ me dice que estos están más ventilados que perfundidos. Eso es lo que me está diciendo. Y esto es lo que se conoce como zonas de West. Esto me permite ver que los alvéolos que más se ventilan son los que más se perfunden. Y tiene lógica. Si yo estoy ventilando algo, el objetivo de ventilarlo es que llegue sangre para que la sangre pueda intercambiar gases y sea el pulmón funcional. En esta gráfica lo vemos expresado como 3 líneas. Acá vemos el fondo, acá vemos el cercano al diafragma, acá cercano a la entrada del tórax, el cuello, acá vemos las costillas contadas 1, 2, 3 hasta llegar a las 5, es el número de costillas, y acá vemos la relación ventilación-perfusión, y acá vemos ventilación o perfusión, ¿sí? Entonces, esta línea representa la ventilación. La ventilación es menor
en la parte superior del pulmón que en la parte inferior. En la parte inferior la ventilación es mayor. El flujo es mucho menor en la parte superior del pulmón que en la parte inferior. La ventilación aumenta del ápice a la base pulmonar, pero el flujo aumenta mucho más del ápice a la base pulmonar. De esta manera, si yo divido ventilación entre perfusión, acá me da un número que es 3, o sea, mayor que 1. Acá está en equilibrio todo, me da 1. Y acá el número es menor que 1, ¿sí? Más o menos 0.7. Es decir, que la ventilación es menor que la perfusión, pero está siempre más ventilado. Esto es importante porque, por ejemplo, en este pulmón, vemos acá un pulmón en expiración y en inspiración. En el lado izquierdo está en expiración del pulmón. Vemos que las partes superiores están distendidas, las partes inferiores están más o menos distendidas, y las partes inferiores de este pulmón, si tomamos que estas son la columna vertebral, la que es el corazón, y acá está el esternón arriba, las partes inferiores están casi colapsadas, porque están llenas de fluido, de détritos, puede ser pus incluso, y una gran actividad inflamatoria acá. Entonces, estos alvéolos están casi colapsados o colapsados, de manera tal que lo que yo estoy ventilando son prácticamente estos alvéolos de acá arriba. Y al ventilarlos, si yo los ventilo con un volumen tidal normal, el volumen se va a ir a los alvéolos que están más abiertos, porque ofrecen menos resistencia al flujo. Alvéolos distendidos, vías aéreas distendidas y fáciles de distender. Alvéolos colapsados, vimos que ley de Laplace, alvéolo colapsado es difícil de distender porque la presión, la tensión interna del alvéolo es muy grande. Sumado a eso, que en el distrés, el surfactante también puede disminuir y se puede diluir en el líquido que está vertido en los pulmones. Entonces, yo al ventilar con volúmenes normales, estoy ventilando prácticamente los alvéolos ya ventilados y puedo sobredistenderlos. Si yo sobredistiendo por volumen estos alvéolos, ocurre una lesión conocida como volutrauma. También este alvéolo que es este pulmón que es poco distensible, las presiones necesarias para mover volúmenes por ser un pulmón poco complaciente van a ser bien altas. Si las presiones son altas, aún hay un consenso firme, pero como datos normales aceptados por consensos internacionales, si una presión excede, una presión meseta o plató, los 30 centímetros de agua, o una presión dinámica, los 40 centímetros de agua, estas presiones pueden lesionar el pulmón. Y esta lesión que producen se conoce como barotrauma o presión. Ahora bien, si yo estos alvéolos los estoy distendiendo y después colapsan, distienden, colapsan, distienden y colapsan. Estas atelectasias repetitivas, francamente, fracturan los alvéolos y producen una lesión conocida como ateletrauma. Estas tres lesiones, al haberse producido, dan una reacción inflamatoria posterior a la lesión que va a agravar el distrés. Y esta reacción inflamatoria que ocurre por las lesiones es conocida como biotrauma. Este conjunto de lesiones se conoce como lesión pulmonar inducida por la ventilación, BILI por sus siglas en inglés. Entonces, si yo tengo esto aplicando lo que hemos aprendido recientemente, yo tengo el pulmón acá supino, esta es la columna vertebral, acá está el tórax, acá está el corazón. Las personas que distienden estos alvéolos son mayores porque el peso pulmonar, según vimos en las láminas previas, el peso del pulmón cae y la presión que distiende este alvéolo es mayor por ser la presión pleural negativa.
Entonces, estos alvéolos están distendidos y estos que tienen detritos celulares, que tienen líquido, que tienen poco surfactante, que están colapsados, tienen una presión de distensión menor. Si yo le doy vuelta al paciente en un protocolo bien establecido para ventilarlo en prono, entonces ahora acá está la columna vertebral, acá está el esternón, acá está el corazón. Este peso pulmonar cae ahora sobre las partes superiores que no están tan llenas de líquido. Y la presión de distensión, que acá es alta, ahora va a ser alta en las regiones posteriores pulmonares y la va a abrir. Esta es parte de la lógica de la ventilación en una persona con distrés, en el caso de la ventilación en prono. Otro concepto importante es el concepto de ventilación alveolar y espacio muerto. Si yo tengo la vía respiratoria y el alveolo representado de esta forma, esta es la vía respiratoria, estas dos líneas, y este es el alveolo. El alveolo se distiende, la presión pulmonar disminuye y el fluido de aire ocurre hacia el alveolo. Dijimos que el volumen tidal es más o menos 500 ml. Estos 500 ml no todos se van a ventilar al alveolo. 350, más o menos, ventilan el alveolo y otros 150 ventilan las vías de conducción. Estas vías de conducción no participan en intercambio gaseoso, pero son importantes porque a través de ellas es que entra el aire. Las vías de conducción son importantes porque la, el diámetro de estas me va a permitir que el aire entre o salga. Pero al final el trabajo del intercambio de gases va a ocurrir en el alveolo ventilado. Entonces, este volumen de 150 ml, más o menos el volumen del espacio muerto, equivale a un ml por cada libra de peso corporal ideal. Entonces, si una persona pesa 170 o 160 libras, su espacio muerto va a ser ese, 160 ml. Esto me suma a los 500 ml de volumen corriente que yo programo en la máquina. Si yo lo multiplico por la respiración, voy a tener que la ventilación alveolar multiplicada por 12 respiraciones en un minuto, me va a dar más o menos 4.200 ml de ventilación alveolar por minuto. Y la ventilación del espacio muerto me va a dar 1.800 ml de ventilación del espacio muerto que no participa en intercambio de gases. Al final, lo que yo tomo para hacer cálculos es esta ventilación y esta, como les comento, es lo importante. Esta otra es importante porque se puede modificar. Para el caso, si yo coloco un tubo representado acá por estas líneas que son menos gruesas que el exterior acá, que representa la tráquea, la boca y la nariz, si yo coloco este tubo, ese tubo me puede disminuir un poco, porque esto salva todo este espacio acá, que está dado por la boca, la lengua, la garganta, y puede disminuir el espacio muerto en una persona que está en ventilación mecánica. Al final, se toma como medida convencional el espacio muerto estimado, según para cada persona. Entonces, el espacio muerto está dado desde la entrada, sería la boca, la nariz, hasta la generación 16, cuando ya comienzan a aparecer sacos alveolares representados acá por estas líneas redonditas que están saliendo de las vías respiratorias. Acá ya comienza a haber respiración y acá ya comienza a haber ventilación alveolar, que es máxima cuando los alveolos comprenden todas las paredes de los ductos alveolares y los sacos alveolares. Otra fórmula importante que es necesario mencionar es la fórmula de la presión alveolar en la presión del aire en el espacio alveolar. La presión de oxígeno a nivel del alveolo va a depender de la fracción inspirada de oxígeno, de la presión barométrica, de la presión del vapor de agua y de la presión alveolar de CO2 dividida por una constante que es el cociente respiratorio. ¿Por qué esta fórmula es importante?
porque esta fórmula me va a decir cuál es la presión real alveolar de oxígeno que está ofreciendo el alveolo a los capilares que están tapizando sus paredes. ¿Sí? Entonces, presión inspirada de oxígeno en una persona normal, respirando aire ambiente, 0,21%. Presión barométrica, como vimos antes, 760 milímetros de mercurio. Presión de vapor de agua, 47 milímetros de mercurio. Menos la presión de CO2 medida en el alveolo, que es similar a la presión medida en gasometría arterial, es de 40 milímetros de mercurio. Y este número varía según la cantidad de alimentos ingeridos y el tipo de alimentos, se modifica si son grasas, carbohidratos o lípidos, pero en una persona ingiriendo una dieta normal, digamos que es 0,8, como un valor constante, y es importante tomarlo en cuenta en los casos de EPOC. Esto me va a dar, al hacer todo el cálculo de esto, más o menos 100 milímetros de mercurio de presión alveolar de oxígeno, que es lo que oferta el alveolo a los capilares que van llegando hacia sí. La presión parcial de oxígeno alveolar tiene una relación con la ventilación, de forma tal que si yo voy ventilando, va aumentando, pero llega a un punto en que por más que yo ventile, ya no va a aumentar más. Esta relación, hay un punto tal en que yo puedo seguir hiperventilando más y más y más y más, llegar hasta 8 litros, pero el oxígeno, la presión de oxígeno del alveolo no va a aumentar concordante con este, va a aumentar poco, ¿sí? Es más importante acá, cuando hay una hipoventilación trascendental. La diferencia entre la presión alveolar, la presión calculada por fórmula, y la presión arterial, la presión medida por gases, es una fórmula conocida como diferencia alveolo arterial de oxígeno, que es igual a la presión alveolar que yo estimo por fórmula y la presión arterial de oxígeno que yo mido por gases. Esta diferencia, para términos prácticos, debe ser menor de 25 milímetros de mercurio. Ahora bien, estas diferencias, pues ustedes pueden verla acá, puede aumentar con la edad, y 25 es más o menos el dato que dan entre los 50 y los 60 años. Es menor en personas más jóvenes y mayor en personas mayores. Y también la PO2 va disminuyendo, la PO2 esperada según la edad. No es necesario aprenderse estos datos, basta con tener la tabla en la UCI o en el lugar donde esté el paciente ventilado para cotejarlo, ¿verdad? Esta tabla está en el libro de la UCI de Marino, libro que se los compartimos en el vínculo que se encuentra abajo de cada una de las ponencias para que ustedes puedan revisarlo. Conociendo esto, entramos a las 5 causas de hipoxemia. Las 5 causas más comunes son el desacople entre ventilación y perfusión, que es lo que estudiamos al ver las zonas de West. Este desacople es la causa más común de hipoxemia. Si yo tengo este desacople, yo tengo hipoxemia, lo primero que debe llegar a mi mente es un tipo de desacople BQ. La otra causa es shunt, que es cortocircuito. La otra causa es ventilar espacio muerto. La otra causa es hipoventilación. Y la otra causa es un desacople entre el aporte y el consumo de oxígeno. Hay 2 causas más que no se mencionan, pero estas son las 5 más comunes. Ahora, ¿qué es desacople BQ? Si yo tengo acá representado un alveolo y acá en esta línea representado un capilar pulmonar, acá tenemos la ventilación y acá la perfusión. Si yo cierro la ventilación, la sangre va a pasar y va a comenzar a intercambiar gases con el alveolo de forma tal que los gases alveolares se van a parecer a los gases venosos. Y la sangre va a llegar un momento en el que va a pasar acá y va a salir sin haber realizado un intercambio, porque ya se van a ver equilibrado con estos que son
iguales a los venosos. Esto, sangre que pasa del corazón derecho al corazón izquierdo sin realizar intercambio venoso, es la definición de cortocircuito o shunt. Esto es una causa de hipoxemia y el ejemplo típico es la atelectasia, un tapón de moco que cierra el alveolo o una neumonía que llena de pus el alveolo e impide que ocurra un intercambio de gases porque el pulmón no se está llenando, no está ventilando. La VQ normal es en la cual el alveolo se ventila y se perfunde en una relación 1 a 1. Y el espacio muerto es aquel en el cual el alveolo se está ventilando, pero el pulmón no se está perfundiendo porque hay una obstrucción al flujo. El ejemplo típico de esto es la tromboembolia pulmonar, en la cual un émbolo de las piernas migra por la vasculatura, llega al corazón derecho y luego al pulmón, obstruye la circulación y el alveolo se ventila, pero no se perfunde. Acá la relación BQ es 1, acá la relación ventilación-perfusión es 0, que esto es shunt. Si yo divido 0 entre un número cualquiera, me va a dar 0. Y acá, espacio muerto, si yo divido ventilación entre 0, esto va a tender al infinito. Entonces, BQs arriba de 1 tienen espacio muerto y BQs abajo de 1 tienen a shunt. ¿Qué es normal? Lo normal es algo que está en el medio. 1 y 0.7, 0.6, 1.2, 1.3, no llegar a más de 2.5. Eso es lo normal. Ahora, si hay tendencias, ya sea a cortocircuito, a shunt, digamos que esto acá es alteración BQ y el extremo de esta flecha es espacio muerto. Esto acá es cortocircuito, es alteración BQ y el extremo de esta flecha es cortocircuito. Entonces, cortocircuito es el inicio o el cero de la BQ y espacio muerto es el fin. Esto de acá es alteración BQ, que es la causa más común de hipoxemia y esto es normal. Un punto en el medio alrededor de 1. Esa es la fórmula de presión alveolar de oxígeno. ¿Cuál es la fórmula de presión alveolar de CO2? La fórmula de presión alveolar de CO2 depende básicamente de dos cosas. Y esta es proporcional directamente al CO2 producido e inversamente a la ventilación alveolar. Es decir, que si yo produzco más CO2, esto me lo va a aumentar. Por ejemplo, el ejercicio, la fiebre, las convulsiones o la hiperalimentación. Pero si yo ventilo más, yo voy a disminuir el CO2. De hecho, la relación ventilación y CO2 es tal que si la ventilación alveolar aumenta al doble, la presión de CO2 baja a la mitad. Si la ventilación alveolar disminuye a la mitad, la presión de CO2 aumenta al doble. Esto lo vemos en esta gráfica. Acá tenemos una ventilación alveolar de más o menos 3.5 litros por minuto, que es lo que vimos en la charla previa. Y esto me da una ventilación más o menos de 42, una PCO2, perdón, una PaCO2 de más o menos 42, 43. Esta es la ventilación alveolar que corresponde a este dato. Si la ventilación alveolar disminuye a la mitad, la PaCO2 aumenta al doble, o sea que será 42 acá, aquí va a ser 84. Si la ventilación alveolar disminuye aumenta al doble, la PaCO2 disminuye a la mitad. O sea que yo puedo decir con bastante seguridad que si la PaCO2 está alta, estoy hipoventilando. Si está baja, estoy hiperventilando. Si ya he excluido otras causas que me aumentan la PaCO2, para el caso fiebre, ejercicio que en una persona ventilada pues no se va a ejercitar, pero sí puede convulsionar, que vale como ejercicio, o si lo estoy hiperalimentando. Si yo tengo que alguien tiene fiebre, está convulsionando y le mido PaCO2 y está
elevada, pues tengo que controlar esa causa y después modificar la máquina, ¿sí? O puedo modificar la máquina, controlar la causa y después tomar unos gases posteriores para ver cómo se ha modificado y después ajustarla a un nuevo estado de equilibrio. Esto eran las bases de la fisiología respiratoria. Como les comento, son pocas fórmulas, solo las necesarias para comprender. He saltado cantidad de fórmulas para transmitirle a ustedes las necesarias para comprender el funcionamiento básico de una máquina, que será abordado en sesiones posteriores, y también para comprender el análisis que se hace de la falla respiratoria. La definición de falla respiratoria es una incapacidad del sistema respiratorio para mantener un estado normal de intercambio de gases de la atmósfera hacia los requerimientos celulares corporales. Entonces, esta incapacidad de intercambio de gases se entiende como bajo oxígeno o como alta PCO2. En ese sentido, la clasificación puede ser, según la causa, gruesamente pulmonar o extrapulmonar. Y por gasometría puede ser esta hipoxémica o hipercárbica. Alguien puede tener una presión de oxígeno normal, pero retener CO2. Y esto ser motivo de ventilar a este paciente. Las manifestaciones clínicas de la hipercapnia y de la hipoxemia son diferentes. La hipercapnia principalmente al aumentar CO2, como vimos en la charla previa, el CO2 se convierte en ácido carbónico, el cual se disocia en bicarbonato en hidrogeniones. Esto genera una acidosis. Y además, el CO2 altera directamente la ventilación del cerebro, la perfusión del cerebro, perdón. El cerebro se perfunde y el diámetro de los vasos está regulado por el nivel de CO2. Si el CO2 aumenta, el diámetro aumenta flujo cerebral y esto puede dar edema cerebral. Entonces los síntomas de hipercapnia son más que todo cerebrales. Para el caso somnolencia, letargo, coma, asterixis, intranquilidad, temblores, un habla arrastrada, dolor de cabeza y hasta llegar al papiledema franco, que ocurre hasta 24 horas después de que el edema cerebral se ha instaurado. El papiledema es un marcador tardío de edema cerebral. Esto es hipercapnia y a veces puede ser un signo no valorado de hipercapnia cuando alguien le dice, mire, el paciente está poco colaborador, pero no colabora porque tiene una falla respiratoria o un acúmulo de CO2. Por eso es que está intranquilo. La hipoxemia da síntomas por la falta de perfusión tisular con una cantidad adecuada de oxígeno. Entonces, el oxígeno tisular bajo hace que los órganos comiencen a alterarse y esto da los síntomas para el caso de ansiedad, taquicardia como un reflejo para poder aumentar la cantidad de gas de oxígeno que llega, aumentando el gasto cardíaco, taquipnea en ese mismo sentido, sudoración, arritmias por el aumento del estímulo catecolinérgico, alteración del estado mental por la baja de oxígeno a nivel cerebral, confusión, cianosis, hipertensión como una respuesta temprana e hipotensión como una respuesta tardía, convulsiones y acidosis láctica como una expresión del metabolismo anaeróbico. Entonces, para hacer el abordaje o algoritmo diagnóstico de falla respiratoria hipoxémica, podemos valernos de estos pasos. El primer paso es estimar la diferencia alveolo arterial de oxígeno. Ya vimos cómo se saca. Estimo yo la presión alveolar por fórmula, mido la presión arterial de oxígeno por gases y tengo dos caminos en esta diferencia. Puede estar incrementada, normal o sin cambios. ¿Sí? Si está incrementada, la causa más común de esta hipoxemia va a ser una anormalidad en la relación ventilación-perfusión. Como yo les he mencionado,
Esta es la causa más común de hipoxemia. Si yo encuentro esto, una alteración una diferencia alveolar incrementada, voy a pensar en PQ. El siguiente paso es tomar gasometría venosa. En los gases venosos, si yo encuentro una baja presión venosa de oxígeno, voy a pensar en un trastorno superimpuesto de desbalance entre aporte de oxígeno y demanda de oxígeno. ¿Cuánto es bajo? El límite inferior de la presión venosa de oxígeno es 5 kilopascales, que equivale a 37.5 milímetros de mercurio, de oxígeno. En ese sentido, una presión menor me está indicando que el oxígeno que yo le estoy aportando a los tejidos mediante la circulación arterial es insuficiente y los tejidos extraen más oxígeno de forma tal que llega a la circulación venosa un oxígeno menor. O sea, lo que aporto es insuficiente. ¿Y qué son las dos cosas que me dicen cuánto aporto? Las dos cosas más importantes que me dicen cuánto aporto de oxígeno a los tejidos es la anemia y el bajo gasto cardíaco. O sea, el nivel de hemoglobina y el gasto cardíaco son los dos factores más importantes que me dicen cuánto yo estoy aportando de oxígeno. Si yo tengo una baja PA, presión venosa de oxígeno, presión venosa entra de oxígeno, una baja, tengo que descartar esos dos factores, que tenga anemia o que tenga un bajo gasto cardíaco. ¿Y cuánto es bajo? Como dijimos, 5 kilopascales, que equivale a 37.5 milímetros de mercurio de oxígeno, medidos en vena central. Si está la diferencia arterial sin cambios normal, la causa más probable es una hipoventilación alveolar. Vimos que es una causa de las menos frecuentes, la más frecuente es esta otra, o sea que yo espero que la diferencia esté aumentada. Si la hipoventilación alveolar existe, el siguiente paso es medir la presión inspiratoria máxima. Y esa es la presión que se mide si yo cierro la nariz, la boca, e inspiro contra mi nariz y boca cerrada. Hay una forma de medirlo con una máquina, cortando el ciclo y la persona inspira y ver cuánto hace de presión inspiratoria. Si esta presión es normal, quiere decir que hay una hipoventilación central. Quiere decir que esta persona está respirando poco por un estímulo disminuido a nivel central. Si esta presión inspiratoria es baja, quiere decir que hay un desorden neuromuscular que impide que esta persona pueda mover sus músculos y generar esta presión inspiratoria negativa máxima. Este es el algoritmo propuesto haciendo uso de los conceptos que hemos analizado en la clase previa. Este es el algoritmo de hipoventilación, de hipoxemia. Las 5 causas, como les mencionaba, la causa más frecuente es el desacople BQ y sus extremos son el shunt, el cortocircuito, y el espacio muerto. Otra causa a tomar en cuenta es la hipoventilación y el desacople entre el aporte y el consumo de oxígeno, como lo vimos en el algoritmo. Esto, como les explicaba, tiene que ver con el acople entre ventilación y perfusión. Acá tenemos el desacople en los extremos y los puntos o los límites son el shunt por un lado y espacio muerto por el otro. El esquema o algoritmo para estudiar hipercapnia es casi el mismo, ¿sí? Comenzamos con la diferencia alveolo arterial de oxígeno. Si la diferencia alveolo arterial de oxígeno es incrementada, una posible causa de hipercapnia es una BQ anormal, ¿sí? Pero si la diferencia está sin cambios, una posible causa de hipercapnia es una hipoventilación alveolar. En ese sentido, si de hipoxemia la causa más común era BQ anormal, de hipercapnia la causa más común es hipoventilación alveolar. Si yo
tengo a una persona sedada, ¿sí? Dormida y relajada, y tengo una pDA-CO2 elevada, lo más probable es que esta persona esté hipoventilada por la máquina, que caería más o menos en estos pasos. Una presión respiratoria normal, pero sedada por medicamentos y por lo tanto el alveolo está ventilando menos, retiene CO2 y este se expresa en los gases arteriales. Tengo que descartar, como vimos anteriormente, que no haya un hipermetabolismo, una sobrealimentación o incluso acidosis metabólica que puede causar aumento en la presión, en la producción de CO2. ¿Cómo voy a hacer eso? Midiendo una CO2 en los gases venosos. Vimos que los gases venosos tienen un valor normal para oxígeno y también para CO2. ¿Cuál es el valor normal? Para arteriales, 40. Para venosos, 45. Si es más de 45, es alto. ¿Sí? Así que vemos acá primero si está incrementada esta relación al grado arterial de oxígeno. Si está incrementada, vamos a pensar en una BQ normal, pero en el caso de hipercapnia, la causa más común, como les comento, es esta. Como les comentaba, esta es la causa más común de hipoventilación. Las otras son aumento en la producción. ¿Qué cosas pueden dar hipoventilación en UCI? Primero, alteraciones en el tallo encefálico, por ejemplo, sedantes, o hipoventilación por síndrome de obesidad, hipoventilación. Neuropatías periféricas, como la enfermedad polineuropatía del paciente críticamente enfermo. El paciente pasa acostado una semana y media, 2 semanas. La falta de movilidad en las extremidades hace que los axones tengan una disfunción en la movilidad de todos los neurotransmisores, desde la corteza cerebral hasta las extremidades nerviosas. Esto, sumado a otros factores, hacen que los pacientes críticos típicamente se despierten con debilidad y el manejo que ha probado ser más efectivo para controlarla es la terapia física. Entonces, por eso, para relajar a alguien, para indicar un relajante muscular a alguien que va a impedir completamente su movilización, las causas ya son contadas con dos de las manos. Es preferible tener a alguien respirando un poco y moviéndose él acoplado a la máquina que tenerlo completamente relajado. La neuropatía periférica, por ejemplo, Guillain-Barré también puede explicar la hipoventilación o enfermedades propiamente musculares, como la miopatía del paciente críticamente enfermo, similar al origen de acá, pero una etiología un poco diferente. Hipofosfatemia, que causa una disminución de ATP y baja en la fuerza muscular, o miastenia gravis. Estos eran los tópicos que íbamos a ver en la segunda ponencia. Agradezco su atención y la oportunidad de poder compartir con ustedes estos temas. Esperamos sean de utilidad para poder integrarlos a los temas que vienen en las siguientes sesiones. Como les recuerdo, tienen ustedes el vínculo para estudiar los libros de los cuales han sido sacados los temas. De forma resumida, estos están en la fisiología respiratoria de la edición Lange, que está en el vínculo que ustedes tienen, y también el libro de Marino de la UCI. Muchas gracias por la atención.